Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? En el libro de los Hechos narra sobre ciertos hombres judíos que enseñaban acerca de la circuncisión y la ley de Moisés. Ellos decían que para poder ser salvos, judíos como gentiles necesitaban practicar tales hechos. Así que Pablo y Bernabé, a quienes Dios levantó para predicar el evangelio de la salvación por la fe, discutían con aquellos hombres, de tal manera que decidieron hacer un concilio en Jerusalén para hablar acerca de este tema. En dicho concilio estarían los apóstoles y los ancianos del templo. Personalidades como Pedro y Jacobo defendían y apoyaban firmemente a Pablo y Bernabé, diciendo: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo un yugo en la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos. En la región de Galacia había varias iglesias que fueron instruidas por Pablo. Aquellas iglesias habían escuchado y aceptado el mensaje de la circuncisión y la ley, enseñada por aquellos hombres a quienes Pablo llama falsos. Cuando Pablo se entera de esto, decide hacer una carta con un gran mensaje y con el propósito de enderezar el camino de aquellas iglesias, de corregirles en el evangelio de Cristo, que trata acerca de la fe y la libertad. La carta comienza con su presentación como apóstol de Cristo, saludando y deseando gracia y paz. Sin embargo, él hace un matiz muy importante y dice: Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados y para librarnos del presente mundo malo. Jesús enseña que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Rápidamente, Él les dice que está maravillado de que tan pronto se alejaron del camino correcto, dejando la gracia de Dios. Recuerda que la palabra gracia es un favor, un regalo que ha sido entregado cuando no ha sido merecido ni ganado. Por lo tanto, ellos dejaron la gracia de Cristo, el regalo de Dios, que es la libertad, y se fueron a un evangelio pervertido. Pablo les enseña que no escuchen a nadie que cambie el camino de la gracia del Señor, aunque se tratara de un mismo ángel. Él sabe que debe recurrir a mostrar la autenticidad de sus palabras. Así que primero les platica acerca de su ministerio, de cómo fue su conversión. Y segundo, les platica cómo reprendió a Pedro el día que él cayó en la hipocresía. Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo y era bueno en lo que hacía. Sin embargo, fue el mismo Jesús quien por revelación lo confronta, lo cambia y enseña el verdadero camino para predicarle a los gentiles. Cuando confronta a Pedro, era causa de la simulación de la cual se había hecho partícipe. Recordemos que Pedro había comprendido y defendido el verdadero camino, pero el temor que tenía para con los de la circuncisión, cuando él mismo vivía como gentil, era para condenar. Por eso Pablo lo confronta diciendo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Después Pablo comienza a explicarle por qué el hombre no es capaz de cumplir con las exigencias de la ley. Pablo muere a la ley con tal de vivir para Dios y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo ha terminado su justificación para exhortar a los Gálatas. Así que su enseñanza comienza con una serie de preguntas acerca del recibimiento del Espíritu Santo, el cual tenían por fe y no por las obras de la ley. Sin embargo, para poder contestar a estas preguntas, él ve necesario sumergirse en la historia desde una perspectiva correcta. Él primero hace mención de cómo Abraham le creyó a Dios y esto le es contado por justicia. De tal modo que inicia una promesa que decía: todas las naciones serán bendecidas en ti. Esto se cumple cuando el Señor Jesucristo sacrifica su vida y resucita por toda la humanidad. Por lo tanto, los que están en la fe, estos son hijos de Abraham. Pero todas aquellas personas que están bajo las obras de la ley, en lugar de justificarse, se están maldiciendo, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. En Gálatas 13:14 dice: a fin de que la bendición de Abraham viniese a los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, si Pablo es muerto a la ley, ¿de qué sirve la ley? ¿Cuál fue el propósito de la ley? Él enseña que la ley fue dada a los hombres por sus transgresiones, para que supieran que son pecadores. Él pone un ejemplo. Dice que la ley fue un ayo. El ayo era aquella persona que servía en la casa real o en la casa de los nobles o de las familias ricas. Esta persona se encargaba de la educación inicial de los niños a manera de tutor. Entonces, la ley fue eso, un tutor que mantenía a raya a la gente para el cumplimiento de la promesa. Y la promesa es Jesús. Y solo por Él somos justificados por fe. En Gálatas capítulo 3, en el verso 25, y luego en el verso 29, dice así: mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Más adelante, en Gálatas 4, en el verso 4 al 7, nos explica de otra manera esto, y dice así: mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Para este punto, Pablo no quería que regresaran a la esclavitud. Él quería que comprendieran que por medio de Cristo son llamados hijos. Así que Él les incita a que sean como Él, libres. Pero para que no quedara dudas del mensaje que Pablo quería y debía llegar, Él les hace una alegoría utilizando la historia de Sara y Agar, llegando así a la misma conclusión de antes. Ya no somos siervos, sino hijos. En el capítulo 5 y en el capítulo 6 está el mensaje principal de esta historia. Pablo, al hablar de libertad, necesita poner una especie de advertencia. Así que utiliza Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad por ocasión de la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Él nos enseña que hay dos fuerzas que se oponen la una con la otra: el espíritu y la carne. De modo que no podemos hacer lo que queramos. Y todo lo que hagamos dará testimonio de cuál es esa fuerza que rige sobre nuestras vidas. Y como resultado, eso va a tener una repercusión eterna. Así que Pablo describe cuáles son las obras y cuál es el fruto de cada una de estas. En Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21, dice:
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he anunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así como Pablo, yo creo que es importante hacer énfasis en las repercusiones que tendrán aquellas personas que usen la libertad para satisfacer los deseos de la carne. Tales personas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del verso 22 al 24 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Pablo sabe que lo que no edifica al espíritu, edifica a la carne. Por lo tanto, él enseña que Dios no puede ser burlado. Si el hombre hace o participa para la carne, tendrá su recompensa corrompida. Sin embargo, si el hombre vive conforme al espíritu, tendrá su recompensa, que es la vida eterna. La conclusión de la carta de los Gálatas se enseña en el capítulo 6, verso 12, y dice: Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. En otras palabras, estos falsos maestros no querían tener un cambio verdadero. Ellos querían seguir viviendo conforme a la ley para justificarse por medio de la circuncisión y poder seguir participando en las pasiones de la carne. Hoy en día debemos de asegurarnos de estar en el camino correcto. El evangelio de la gracia de Cristo, que se recibe por fe. Sin embargo, tampoco debemos de malinterpretar la gracia que nos da libertad, con el libertinaje que ofrece el mundo. El mundo actual, cada generación ha ido bajando sus valores morales. Y la iglesia, hemos cometido el error de bajarlo junto con el mundo. De tal modo que si el mundo tenía un valor moral y la iglesia ha tenido otro, al momento de que el mundo baja, la iglesia ha bajado. Y si el mundo baja más, la iglesia ha bajado también. De esa manera se han infiltrado modas, costumbres, cultura y enseñanzas que van en contra del Espíritu de Dios. Hoy en día hay lugares donde dicen que predican la gracia de Cristo. Sin embargo, el evangelio que esas personas predican es un evangelio suave. Predican sobre pura prosperidad. Predican que al tener un éxito o alcanzar el éxito está en una buena economía, en ser el mejor arquitecto, en ser la mejor doctora. Predican sobre hacer decretos o sobre Dios solo ve tu corazón, entre muchos otros temas. Se olvidan de temas como la santidad, como el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, sobre pecado, sobre que existe un infierno. Temas que, seamos sinceros, nos cuesta mucho escucharlos, porque nos confronta a dejar de vivir conforme a las pasiones de la carne. Todo lo que es del espíritu siempre resiste a la carne, y todo lo que es de la carne resiste al espíritu. Iglesia, vive en el espíritu, y sabrás que el éxito está en hacer riquezas en los cielos. Sabrás que lo bueno que es pedir y hacer la voluntad del Padre, en guardar irreprensible tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Sabrás que Cristo viene pronto y que viene por una iglesia sin mancha,
Por eso te invito a que vivas en el Espíritu. Ora, vela, ayuna y busca la dirección del Espíritu Santo. Lo que Él te pida que dejes, eso deja. Y lo que Él te pida que hagas, eso haz. Y cuídate de los falsos maestros, que aunque hablen bonito, no están dispuestos a decir toda la verdad. Y por supuesto, vuelve a la senda derecha.